En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno encontrarnos nuevamente a través de este canal para escuchar la palabra de Dios. Él nunca se cansará de dirigirnos su palabra y de demostrarnos que de verdad nos ama y nos acompaña todos los días. San Lucas hoy en el Evangelio nos dice así: en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y, llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Hermosísimo texto este que nos presenta el evangelista San Lucas, y en él nos está sencillamente diciendo que el Señor Jesús es el modelo perfecto de misionero. Una experiencia hermosa ser misionero. Y vale la pena de verdad estar atentos para ir a otras partes a proclamar el reino de Dios, decirle a la gente que definitivamente Dios de verdad está con nosotros. La jornada de un misionero, como nos lo presenta hoy el evangelista. Jesús está en una pequeña ciudad, Cafarnaúm. En su tiempo era un puerto, por lo tanto, un lugar al que llega gente de muchísimos lugares, hay bastante comercio y es un lugar muy interesante porque lo que se conozca ahí se va a difundir por muchas regiones. El Señor Jesús, en la parte bíblica, parece ser que estuvo un buen tiempo allí. Y desde ahí entonces el reino de Dios se fue propagando. Está en Cafarnaúm, pero con frecuencia va a la sinagoga a predicar, a enseñar. Y hoy nos dice, sale de la sinagoga y va a la casa de Simón a visitar a la suegra de Pedro, que está enferma, con una fiebre muy elevada. El Señor seguramente oró con ella y por ella y le dio la mano y la levantó. Ella se curó. Y sigue el evangelista diciendo: y después le llevaban a Jesús muchos enfermos a quienes él imponía las manos y los iba sanando, pero al mismo tiempo muchos endemoniados. Y los endemoniados, entonces, animados por los demonios, confesaban que Jesús es el Cristo, el Mesías. Ayer decíamos que hasta los demonios son capaces de confesar su fe en el Señor, saber quién es Cristo. Pero es muy distinto saber intelectualmente quién es Él a llevarlo en el corazón y a vivir lo que Él nos propone. Luego Él, como buen misionero, atiende a mucha gente. Al día siguiente temprano se va a un lugar solitario. Cuando vemos al Señor que va a un lugar solitario en los evangelios, normalmente lo hace para ir a orar.
es que la oración es el lugar en el cual Dios nos fortalece con la presencia de su Espíritu Santo. Y el Señor Jesús, con su ejemplo y con su palabra, nos enseñó a orar y a orar en lugar solitario. La gente va buscando y Él le dice: qué pena, no me puedo quedar aquí como ustedes quisieran. Tengo que ir a otros lugares también a anunciar el reino de Dios. Una hermosa jornada para un misionero. Y cuando nosotros estamos en tierra de misión, pues hacemos esto mismo: predicar proclamando el reino de Dios, visitar a las personas enfermas, atender a toda la comunidad para animarla, para orientarla. No solamente la proclamación de la palabra, sino que también un equipo misionero lleva con frecuencia trabajadores sociales, lleva enfermeras, lleva personas. ¿Y esto por qué razón? Porque para el Señor Jesús, la persona humana, es decir, hombre y mujer, es el lugar predilecto en el cual se construye y crece el reino de Dios. Hombre y mujer en su integralidad, es decir, hombre y mujer. La integralidad indica que se tiene en cuenta su cuerpo físico, su parte espiritual, mental, la parte moral. Integralidad entonces en la parte física. Se le invita a la persona a la práctica del deporte, se le invita a cuidar la salud, se le invita a hacer todo el esfuerzo posible para que se mantenga siempre muy bien. Y por lo tanto se tiene en cuenta también la vivienda, los espacios naturales para poder crecer realmente en esta casa común que el Señor Dios ha puesto en nuestras casas. Igualmente, la persona humana integrante, o sea, que el Señor Jesús tiene en cuenta no solamente la parte física, mental, espiritual de la persona, sino también a la persona humana que por naturaleza es comunicación. Nosotros por naturaleza estamos llamados a integrarnos con otras personas, a comunicarnos, a encontrarnos siempre, para darnos la mano, para compartir la vida, al menos para contarnos un chiste de vez en cuando, pero mutuamente nos necesitamos. Absolutamente ningún ser humano es capaz de vivir totalmente solo. Siempre nos necesitamos. Por algo el Señor Dios, cuando nos llama a la vida, nos llama en familia. Entonces, el reino de Dios crece es en la persona humana integral e integrante. Por eso el Señor está interesado en que las personas todas escuchen su palabra. Y además de que escuchen su palabra, Él se interesa por los necesitados. Y cuando encuentra un enfermo le tiende la mano amiga, ora por el enfermo, le impone las manos, hace lo posible para que esa persona encuentre la salud. Igualmente el Señor le perdona los pecados. Encontramos en el texto que cura a alguna persona y le dice: ahora quedas curado, vete en paz y no peques más. El Señor nos invita absolutamente a tener en cuenta a la persona completa. Por eso nos habla en las obras de misericordia, nos invita al diálogo, al perdón, nos enseña a compartir el alimento. Lo encontramos en el texto evangélico cuando multiplica el pan para que más de 5,000 personas aquel día tengan el alimento. Lo encontramos en San Juan, en San Mateo, la multiplicación de los panes. Porque se interesa por la persona integral e integrante, por eso Él comienza su vida pública, según San Juan, asistiendo a una fiesta de matrimonio y haciendo posible que el vino de la alegría, el vino del perdón, el vino de la fidelidad sea posible.
al convertir el agua de aquella fiesta en vino abundante para los novios y los invitados. Cuando el evangelista nos muestra los milagros que va realizando el Señor, nos va diciendo es que en esos hechos, en esos signos milagrosos hechos por Jesús, se está manifestando plenamente la presencia viva y salvadora de Dios entre nosotros. Y que bueno, lo importante no es tanto el signo, lo importante no es tanto escuchar todos los días la palabra de Dios, sino que hay que dar un paso más. Y es permitir que esos signos que el Señor Jesús hace día a día, que esa palabra que escuchamos todos los días realmente cambie, transforme nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos realmente a Dios con fe, cuando lo aceptamos en nuestra vida, la palabra de Dios cambia nuestra actitud, cambia nuestra condición humana, cambia la manera en que nosotros vemos al mundo. Por eso es necesario estar muy atentos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? En los hechos y en las palabras de Jesús, entonces, nosotros vamos descubriendo el verdadero rostro de Dios. Ese rostro de Dios que no tiene propiedad privada. Es lo que el Señor nos dice. Es necesario que proclame el reino de Dios también a otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Dios no es propiedad privada de un puchito de personas o de un pueblo concreto. No, Dios es Dios de todos los pueblos, de todos los tiempos, de todas las personas. Por eso es necesario estar atentos, saber que Dios es para todos y por lo tanto caminamos con Él. No nos soltemos de su mano y como Él, pidámosle que nos dé una mentalidad de misioneros y que nosotros también, estando diariamente de su mano, le podamos contar a otras personas que definitivamente el reino de Dios sí es verdad. Que aunque estemos en un momento de pandemia, aunque en Colombia haya 4 millones más de desempleados en estos días, dado los 5 meses de encierro, aunque todavía tengamos algunas autoridades locales con la mente cerrada y por eso impiden la apertura de los templos, aunque tantos jóvenes estén angustiados, tristes, nerviosos, porque no se han podido encontrar con sus amigos, con sus pares, aunque exista todo esto, llenémonos de esperanza, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y al llenarnos de esperanza, pues démonos la mano para que entre todos superemos todas estas dificultades. Tenemos que ayudarnos a cuidar la salud, sí, pero no nos dejemos arrastrar del miedo. El miedo es el peor enemigo y el miedo esclaviza y el miedo causa muchos estragos. Por eso, más bien levantemos con optimismo la frente, abramos los ojos y veamos que si estamos realmente con Dios, Él está dispuesto a ayudarnos a encontrar la salud total, la alegría plena, la realización que Él espera de nosotros. Eso sí, hagamos el esfuerzo también de encaminarnos hacia la santidad. Agradezcámosle al buen Dios en este día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Y no se nos olvide, oremos por las vocaciones a la vida matrimonial, sacerdotal, religiosa, que el Señor anime a tantas personas, jóvenes también, para que tomen opciones de vida y por toda la vida.
Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.